Hola Iglesia, reciban un saludo muy especial de parte de la Iglesia sobre la Roca de Delicias. Sabemos que muchos de ustedes siguen cada semana los mensajes que compartimos con amor y fidelidad a la palabra. Esta semana, por cuestiones técnicas, tuvimos un inconveniente con la grabación en vivo del sermón, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de que la enseñanza llegue a ustedes. Así que lo que escucharán a continuación es una grabación basada en la transcripción fiel del mensaje original predicado el domingo. Si desean leer el mensaje completo del sermón, pueden solicitarlo a través de nuestras redes sociales enviándonos un mensaje de WhatsApp. Nos dará mucho gusto hacérselos llegar. Gracias por siempre estar atentos, por orar por nosotros y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor hable a su corazón aún en esta forma diferente y que su palabra cumpla su propósito en tu vida. Gracias por escucharnos. Hace 2 semanas, meditábamos en la profecía de Ezequiel, donde Dios prometió restaurar a su pueblo, no solo externamente, sino internamente. En aquella visión, los huesos secos volvían a la vida cuando el Espíritu de Dios soplaba sobre ellos. Era una promesa de transformación profunda. Dios limpiaría a su pueblo, quitaría sus ídolos y pondría su Espíritu en ellos. Esa promesa se cumplió parcialmente cuando Israel regresó del exilio. Pero aunque volvieron a su tierra, no volvieron a Dios. Sus corazones seguían endurecidos, como de piedra. Anhelaban una restauración externa, pero no experimentaron la transformación interna que Dios había prometido. La semana pasada vimos que este patrón seguía vigente incluso en los días de Jesús. Nicodemo, un hombre religioso, erudito, influyente, fue confrontado por el Señor con una necesidad que ni siquiera él comprendía. Tienes que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento no es una mejora moral ni una reforma religiosa, sino una obra espiritual. Es el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Ezequiel: limpieza, renovación y vida por medio del Espíritu. Nicodemo no entendía por qué su mirada estaba puesta en lo terrenal, pero Jesús lo guiaba hacia lo celestial, hacia una vida que viene de arriba, otorgada por el Espíritu Santo. Así como los huesos secos necesitaban el soplo de Dios para vivir, nosotros también necesitamos que su Espíritu nos dé vida. La promesa de Dios fue: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Notemos que la promesa no era solo que el Espíritu obraría dando vida, sino que Dios mismo pondría su Espíritu en nosotros. Y ahora, esta semana, damos un paso más. Veremos cómo Jesús reafirma y clarifica esa promesa que Dios había hecho a través del profeta Ezequiel. El nuevo nacimiento es recibir, por la obra de Dios a través del Espíritu Santo, la vida espiritual que no teníamos. Pero no solo eso. No solo es el inicio de la vida de fe, ni una puerta por la que pasamos para convertirnos en cristianos. Es mucho más que eso. Es el comienzo de una comunión permanente con nuestro Dios, nuestro Creador y Salvador, por medio de su Espíritu. Y hoy veremos cómo es que se da esa comunión. Acompáñame por favor a leer Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús anuncia su partida, pero dice que no dejará huérfanos a sus discípulos.
Así que hace una promesa: enviará al Espíritu Santo. Así que veremos el anuncio de su partida y el anuncio, la promesa del Espíritu Santo. Después de ver cómo la promesa de Ezequiel apuntaba a una transformación profunda y cómo Jesús confrontó a Nicodemo con la necesidad de nacer de nuevo, ahora nos acercamos a un momento aún más íntimo y profundamente revelador: la última noche de Jesús con sus discípulos. Allí, en un momento de una atmósfera cargada de confusión, de temor y de tristeza, Jesús anuncia algo inesperado. No solo que se irá, sino que su partida tiene un propósito glorioso. Veamos cómo Jesús prepara a sus discípulos, no para el abandono, sino para una nueva manera de experimentar su presencia. Vamos a ver primero la partida de Jesús y la promesa de su presencia. Imaginemos juntos el jueves por la noche, antes de la crucifixión. Ese es el momento en que Jesús, sabiendo que había llegado su hora, lavó los pies de sus discípulos. Nos encontramos en Juan capítulo 13. Fue un gesto profundamente humilde, cargado de significado. Pedro, en un primer momento, se resistió: «Tú jamás me lavarás los pies». Pero Jesús respondió con ternura: «Lo que hago yo, tú no lo comprenderás ahora, pero lo comprenderás después». Esta acción, el maestro inclinándose como siervo, no solo impactó a los discípulos, sino que impactó el ambiente de toda la cena. Era una noche solemne, una noche distinta. Había una tensión espiritual, obviamente. Era muy palpable. Después de este acto, Jesús se angustió en espíritu y anunció: «En verdad les digo que uno de ustedes me entregará». Sus palabras dejaron a los discípulos perplejos, mirándose unos a otros, sin entender de quién hablaba. Más adelante, Jesús añadió: «Hijitos, estaré con ustedes un poco más. Me buscarán, a donde yo voy, ustedes no pueden ir». Pedro, con esa franqueza habitual que lo caracterizaba, le pregunta: «Señor, ¿a dónde vas?». Y Jesús responde: «A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». Era natural que la cena se tornara tensa y triste. Los discípulos estaban desconcertados. Todo lo que habían creído, seguro, ahora parecía desvanecerse. Y por eso, con ternura pastoral, Jesús les dice: «No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí». Él quiere llevar sus corazones más allá del momento, más allá de la confusión. Quiere anclar sus almas en una certeza. Su partida no es un error, sino es parte del plan eterno de Dios. Desde el comienzo del capítulo 14, Jesús comienza a revelar con más claridad a dónde va. Él va al Padre. Ya lo había mencionado antes. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, entonces ya lo había mencionado varias ocasiones. Esta declaración es fundamental. Jesús no era una víctima de las circunstancias. Todo estaba bajo control. Cada paso estaba perfectamente alineado con la voluntad del Padre. Su partida no era una tragedia, sino una transición. En medio del diálogo, Tomás expresa su confusión: «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?». Y entonces Jesús pronuncia una de esas declaraciones más gloriosas de todo el Evangelio: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Con esta afirmación, Jesús no solo responde la inquietud de Tomás, sino que traza el único sendero hacia el Padre: Él mismo. Aquí comenzamos a ver con mayor claridad cómo se intensifica la tensión emocional. Primero incertidumbre, luego tristeza, y ahora con creciente necesidad de consuelo. Jesús, sabiendo lo que hay en sus corazones, no solo responde a sus preguntas, prepara sus almas.
Sabe que su ausencia física provocará temor, y por eso les revela una verdad que aún no pueden comprender del todo. Vendrá uno como Él, otro consolador. Para los discípulos, perder a Jesús era perderlo todo. Su presencia, su guía, su amor tan palpable. ¿Quién podría llenar ese vacío? Él los había llamado a ser sus discípulos. Cuando los llamó les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Habían escuchado mensajes como, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora Jesús les dice simplemente que se va. Pero Jesús no se limita a suavizar el golpe. Les promete algo mayor, una presencia más profunda, más cercana, más permanente. Les dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, al Espíritu de verdad. No se trata simplemente de una fuerza espiritual, sino de una persona divina, el Espíritu de verdad. Jesús continúa, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús sigue hablando, enseñando y fortaleciendo sus corazones, hasta que llegamos al capítulo 16. Allí les deja claro el propósito de todo lo que ha dicho. Pero les he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había dicho. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se las había dicho. No se las dije al principio porque yo estaba con ustedes. Y añade, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado sus corazones. Jesús reconoce la tristeza que llena sus corazones. No la reprime ni la niega. Él la comprende. Pero entonces les revela algo que transforma toda perspectiva. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Esta es la verdad central del diálogo, la promesa del Consolador. Jesús no se va para dejarlos solos, se va para enviarles una presencia aún más íntima y que los llevará a disfrutar más de su poder, es decir, el Espíritu Santo, Dios mismo, habitando en ellos. Lo que parecía pérdida les traerá una provisión. Lo que parecía separación era, en realidad, preparación. La ausencia de Jesús en la carne daría lugar a su presencia en el Espíritu. Este es el corazón pastoral de Cristo. Él no abandona a los suyos, sino que los prepara para una comunión más profunda. Desde el lavamiento de los pies hasta esta gloriosa promesa, vemos que su corazón, su amor, era evidente. Y ese amor no se debilita ante la cruz, sino que se intensifica. Su cuidado no se retira, sino que se reitera, se expresa de manera más cercana. Y lo que Él anunció aquella noche sigue siendo verdad para nosotros el día de hoy. El Consolador ha venido y mora en los que son suyos. Hasta aquí hemos visto que Jesús no solo anuncia su partida, sino que promete algo aún mayor, la venida del Consolador. Pero, ¿quién es este Consolador? ¿Qué significa que sea otro? Jesús no está hablando de una presencia simbólica, ni de una simple recuerdo emocional. Está hablando de Dios mismo enviado para morar en nosotros, continuar su obra y consolarnos con su presencia real. Así que vamos a profundizar ahora en el significado de que el Espíritu Santo sea otro consolador, igual a Jesús, enviado por el Padre para habitar en cada creyente. Pasemos ahora entonces al otro consolador, la presencia de Cristo en nosotros. Después de anunciar su partida y consolar a los discípulos con la promesa de que no los dejaría huérfanos, Jesús les dice algo más profundo. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre.
Estas palabras están cargadas de esperanza, pero también de profundidad teológica. Jesús no dice simplemente que vendrá a ayudar. Dice que el Padre enviará otro consolador, lo cual implica que ya había uno, Él mismo. En otras palabras, Jesús había sido su consolador, y ahora vendría otro como Él, no alguien diferente, sino alguien igual, en esencia, carácter y propósito. El término que Jesús utiliza para otro es la palabra griega aios, que no significa otro distinto, sino otro del mismo tipo. Jesús no promete una sustitución inferior ni una presencia simbólica. Promete a alguien igual a Él, alguien que continuaría haciendo en los discípulos lo que Jesús había hecho entre ellos. El Espíritu no es otra fuerza impersonal, ni un simple aliento divino. Es Dios mismo, es el Espíritu eterno del Padre y del Hijo, enviado para morar con nosotros y en nosotros. Así como Jesús les enseñó, el Espíritu enseñará. Así como Jesús consoló, el Espíritu consolará. Así como Jesús los guió, el Espíritu ahora los guiará desde dentro. Lo que los discípulos vivieron con Cristo en persona, nosotros lo vivimos por medio del Espíritu. No es una experiencia menor, ni un sustituto débil. Es la misma presencia divina ahora internalizada. Y cuando Jesús dice que el Espíritu es un consolador, usa una palabra muy rica, paracletos. Es alguien llamado al lado del otro para ayudarle, defenderle, acompañarle, consolarle. Jesús había sido ese primer paracletos. Había caminado con ellos, los había defendido, enseñado, corregido, amado. Ahora el Espíritu asumiría ese mismo rol, no desde fuera, sino desde el interior. El Espíritu sería su defensor, su ayudador, su intercesor, y no solo por un tiempo. Jesús lo dijo con claridad, para que esté con ustedes para siempre. No es un visitante ocasional, no es un consuelo momentáneo, es una presencia permanente, un Dios que no solo camina a nuestro lado, sino uno que habita en nosotros. De hecho, en los versículos que siguen, Jesús dice, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes. Y estará en ustedes, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esto es glorioso. Jesús dice que vendrá a ellos, pero no físicamente, sino por medio del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que viene? ¿Jesús o el Espíritu? Y la respuesta es, sí. Es el mismo Dios, una sola esencia, 3 personas, a través del Espíritu. Jesús mismo viene a ser morada en cada uno de los suyos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre una expresión que ha cobrado visibilidad en estos días, especialmente con el nombramiento de un nuevo Papa en Roma, el título de Vicario de Cristo. Esta frase, en teología católica romana, se refiere al Papa como representante visible de Cristo en la tierra, con autoridad suprema sobre la Iglesia. Pero según la enseñanza de Jesús, el verdadero vicario, el verdadero representante y la presencia de Cristo entre su pueblo, no es un hombre, sino el Espíritu Santo. Jesús nunca dijo, «Yo me voy y dejaré un líder humano en mi lugar para que hable con autoridad inefable en mi nombre». Lo que dijo fue, «Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, el Espíritu de verdad». El Espíritu Santo es el único que representa perfectamente a Cristo, porque es Dios, comparte su esencia, su santidad, su verdad y su poder. Él no necesita sucesores, ni cónclaves, ni coronas. No solo es una figura central, y Él es quien dirige, consuela y enseña y santifica a la Iglesia de Cristo en cada generación. Desde una postura bíblica, afirmamos con convicción que Cristo es la única cabeza de la Iglesia, y el Espíritu Santo es su vicario verdadero. La autoridad no descansa en un oficio humano, sino en la palabra inspirada y en el obrar del Espíritu que glorifica al Hijo, no en sí mismo ni a ningún otro. El consuelo para la Iglesia no está en un hombre en Roma, sino en la presencia viva del Espíritu en cada hijo de Dios. A Él acudimos,
en Él confiamos y por medio de Él vivimos en comunión con nuestro Salvador. Y esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Muchos creyentes viven como si estuvieran solos, como si Jesús se hubiera ido y nos hubiera dejado por nuestra cuenta. Buscamos consuelo en la distracción, en la autosuficiencia, en el control, pero olvidamos que el verdadero consuelo está en quien habita en nosotros. Otros, aunque convertidos, viven como si la presencia del Espíritu fuera algo ocasional, como si solo apareciera en momentos espirituales. Pero el Consolador está con nosotros para siempre. Está cuando entendemos y cuando no. Está cuando sentimos gozo y cuando sentimos tristeza. Está cuando somos obedientes y cuando caemos. No se va, no se retira. Y quizá alguno se pregunta, ¿cómo sería si Jesús viniera físicamente a quedarse en mi casa esta semana? ¿Cambiaría tu manera de hablar? ¿Tus prioridades? ¿Tu manera de orar? Pues esa es exactamente la realidad que ya tienes. Jesús mora contigo por medio de su Espíritu. No lo ves, pero está. No lo tocas, pero te consuela. No lo oyes audiblemente, pero te recuerda la verdad. Su presencia es real. Ahora bien, esta promesa no es para todos. Jesús fue claro. El mundo no lo puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. El Espíritu de verdad habita en aquellos que han sido limpiados, perdonados, regenerados. Si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Por eso, esta palabra también es un llamado. No basta con tener conocimiento bíblico o estar cerca de las cosas de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dejar de vivir como huérfanos y recibir por fe al Consolador que Jesús prometió. Él está disponible. Él ha sido enviado. Y si tú eres suyo, puedes vivir cada día con la seguridad de que no estás solo. Jesús no dejó a sus discípulos desamparados. No te dejará a ti tampoco. A la luz de lo que hemos visto hoy, una verdad se levanta con claridad y poder. No estamos solos. El Espíritu Santo, el Consolador prometido, ha sido enviado y mora con los suyos y en los suyos. Pero esto no es solo para que lo guardemos como una verdad doctrinal que afirmamos. Es una realidad que debe transformarnos. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿estamos viviendo conscientemente de la presencia de Dios? ¿Estamos recibiendo su consuelo, siendo conscientes de su guía y confiando en su poder? Como reflexión final, Jesús no dejó a sus discípulos sin guía, sin fuerza, ni sin consuelo. Les prometió al Espíritu Santo. Y si tú has nacido de nuevo, esa promesa también es tuya. El Consolador mora en ti. No es una idea, no es una emoción, no es una visita esporádica. Es Dios mismo habitando en ti, para siempre. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás caminando en esa comunión viva con el Espíritu? No se trata solo de saber que Él está, sino de vivir como quien no está solo. Muchos de nosotros, aunque hemos recibido el Espíritu, seguimos intentando enfrentar la vida con nuestras fuerzas, como si todo dependiera de nosotros. Hoy, el Señor te recuerda, no estás solo. Él está contigo para consolarte, para guiarte, fortalecerte, recordarte a Cristo y conformarte a su imagen. Y si tú aún no has nacido de nuevo, si sabes que has vivido solo con una fe externa, sin verdadera transformación interior, entonces este mensaje es para ti. Jesús no vino a darte una religión, sino vida. Y esa vida comienza cuando el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. No sigas esperando que Dios solo arregle tus circunstancias. Clama para que Él transforme tu corazón, porque sin el Espíritu estás solo. Pero con Él puedes vivir la vida que Dios diseñó, en comunión con tu Creador, con Cristo como tu Rey y con el Consolador morando en ti.
Hoy es el día para volver a vivir como hijo, o para nacer de nuevo. No estás solo, nunca lo has estado. Solo necesitas mirar a Cristo y descansar en su promesa.